¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la penúltima semana de nuestro curso de Microeconomía 1. Vamos a empezar con un nuevo tema, relativamente nuevo tema, que es el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Para qué nos sirven estos temas? Cuando estamos viendo todos estos conceptos del equilibrio entre la oferta y la demanda, hay quienes defienden esta situación de cuánto es lo que están ganando realmente los consumidores y lo que están realmente ganando los productores en términos de los bienes y servicios que se están ofertando de acuerdo a los precios de equilibrio. Vamos a ver posteriormente, ustedes van a ver en Microeconomía 2, que muchas veces estos equilibrios son muy difíciles de lograr, pero sirven para generar y entender muchos de los argumentos que mucha gente explica de por qué no es importante aplicar una política u otra dentro de los mercados. Vamos a entender primero un concepto que muchas veces no se llega a entender cuando ven, por ejemplo, los compañeros economistas Microeconomía 3, que es el concepto de precio de reserva. ¿Qué es el precio de reserva? Pues es el precio máximo que está dispuesto a pagar un consumidor por una unidad del bien. Es decir, es el precio más alto que van a encontrar. Un consumidor, dice la teoría, puede pagar por una unidad, un precio muy elevado. Es el que está dispuesto a pagar, el precio más alto que está dispuesto a pagar por una unidad del bien. ¿Sí? Por una unidad del bien. R2 es lo que está dispuesto a pagar por 2 unidades del bien. R3 es lo que está dispuesto a pagar por 3 unidades del bien. Y así nos vamos sucesivamente hasta Rn, que es lo que está dispuesto a pagar por n unidades, no se ve bien, por n unidades de ese bien. ¿Sí? Por n unidades de ese bien. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta donde la oferta cruce esta línea de demanda. Por tanto, sea P asterisco el precio de equilibrio. Entonces, ¿cómo se suma el excedente de consumidor? El excedente de consumidor es todo el área que está debajo de la curva de demanda. ¿Sí? Es el espacio que está debajo de la curva de demanda. Por tanto, R1 menos el precio de equilibrio, R2 menos precio de equilibrio, R3 menos precio de equilibrio, sucesivamente, hasta Rn menos el precio de equilibrio. Es decir, la sumatoria de esas diferencias de los precios de reserva por una unidad, 2 unidades, 3 unidades, hasta n unidades, menos el precio de equilibrio. O la sumatoria de todos los precios de reserva por una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, etcétera, 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 hasta n unidades, menos n veces el precio de equilibrio, que es lo mismo de esta operación.
Y así se va calculando. Vamos a decir que aquí pasa la curva de oferta y aquí está precisamente el precio de equilibrio. Por así decirlo. Entonces, toda esta área, todo este espacio, es lo que se va ocupando como el excedente del consumidor. Mas no es la única forma para calcular el excedente del consumidor. Hay otras maneras para calcular el excedente del consumidor. Vamos a ver. Muy bien. Nosotros ya hemos calculado de cierta manera y hemos hecho ejercicios sobre calcular el precio y la cantidad de equilibrio. Ahora nos toca ver lo que se le llaman las funciones inversas de demanda y oferta. Nosotros ya conocemos nuestras funciones de demanda y oferta, que son las mismas que hemos dejado en algunas actividades. ¿Sí? Sobre todo en la tarea. Vean que en esas funciones que se dejaron de tarea, como las que se muestran aquí, como las que vimos la clase pasada, la cantidad de demanda y la cantidad de oferta están en función del precio. ¿Sí? Es decir, a medida que aumenta el precio, aquí estamos diciendo, a medida que aumenta el precio del bien, disminuye la cantidad demandada. Mientras que la oferta, a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad de oferta por parte de las empresas. Esas son nuestras funciones de demanda y oferta. Ahora, ¿cuáles son las funciones inversas de demanda y oferta? En nuestras curvas, en nuestras funciones originales, las cantidades están en función del precio. En las funciones inversas, los precios de demanda y oferta están en función de la cantidad. En este caso, a medida que aumenta la cantidad de demanda, el precio disminuye. Mientras que en la oferta, a medida que aumenta la cantidad que se ofrece en el mercado, el precio aumenta. ¿Cuáles son las características de estas funciones de oferta y demanda? Aquí utilicé el mismo A, B, C y D para facilitarnos un poquito la explicación que viene a continuación. Las características son que A y C son ordenadas al punto de origen. Mientras que las normales A y C son abscisas al punto de origen. Ahora aquí son ordenadas del punto de origen. Y por lo tanto, la ordenada al origen A es mayor al precio de equilibrio, donde P asterisco representa el precio de equilibrio. Y el precio de equilibrio es mayor a la ordenada del origen C. Y por tanto, A es mayor que C.
Como ya lo hemos dicho, el excedente del consumidor es todo el espacio que está debajo de la curva de demanda. Y su límite es el precio de equilibrio. El excedente del productor, EP, es todo el espacio que está por encima de la curva de oferta, de la línea de oferta, hasta el precio de equilibrio. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor? Vamos a requerir de la geometría. Vean que en este gráfico, en esta figura, tenemos dos triángulos. El triángulo S, que va de a P asterisco, que es el precio de equilibrio, y del precio de equilibrio a Y asterisco, que es la cantidad de equilibrio. Entonces yo necesito la fórmula de este triángulo. ¿Cómo saco la fórmula del triángulo? Muy fácil. Primero saco la altura. ¿Y cuál es la altura? A menos el precio de equilibrio. Y después saco la base. ¿Y cuál es la base? De 0 a Y asterisco, pero Y asterisco menos 0 va a ser Y asterisco. ¿Sí? Es decir, la distancia que va del a la cantidad. Y obviamente es sobre 2, porque al fin de cuentas la fórmula de un triángulo es base por altura, base por altura sobre 2. De igual forma, se puede sacar el excedente del consumidor. ¿Cuál es la altura? El precio de equilibrio menos la ordenada al origen C. Y de igual forma, ¿cuál es la base? La base es la distancia que hay del punto de origen a la cantidad de equilibrio, que en este caso es una abscisa al origen. De 0 a Y asterisco, pero Y asterisco menos 0 va a ser Y asterisco. Entonces ya tengo la base por la altura sobre 2. ¿Sí? Es una forma muy sencilla de calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos a ver un ejemplo muy rápido. Vamos a ver que en este caso nuestra función de demanda, donde el precio depende de la cantidad, tenemos 100 menos 2y. Mientras que el precio de oferta, la función del precio de oferta, dependiendo de la cantidad demandada, de oferta, es 10 más y. Vamos a igualar el precio de oferta con el precio de demanda. Es decir, 10 más y igual a 100 menos 2y. 2y está restando, al otro lado va a pasar a sumar. 10 que está sumando va a pasar a restar. Entonces tenemos 3y igual a 90. 3 que está multiplicando pasa a dividir.
Y entonces tenemos que la cantidad de equilibrio es igual a 30. Sustituyendo en la de demanda, entonces vamos a tener que 100 menos 2y por 30, 2 por 30 va a ser 60, 100 menos 60 van a ser el precio de 40. Igual si lo aplicamos, entonces el precio de demanda y el precio de oferta son iguales, porque 10 más 30, entonces van a ser 40. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo es que la compra total que hace el consumidor de 30 unidades al precio de 40, al fin de cuentas, al precio de 40, si son 40 pesos, y por 40 pesos compra 30 unidades, entonces el consumidor está desembolsando 1.200 pesos. 1.200 pesos que está recibiendo el productor. Vean que el precio más alto, uno del precio más alto es de 100. Y a medida que disminuye, aumenta su cantidad demandada, está disminuyendo el precio. Por tanto, 100 menos 40 va a ser 60. Por 30 unidades que está adquiriendo, van a ser 1.800. Entre 2 son 900 unidades monetarias, lo que corresponde al excedente del consumidor. Ahora, el precio más bajo del productor es de 10. Y a medida que está aumentando la cantidad ofertada, aumenta su precio. Por tal razón, 40 menos 10 va a ser 30, por la cantidad de 30 van a ser 900, entre 2 va a ser de 450 unidades monetarias el excedente del productor. Es una forma muy sencilla, muy fácil de calcular tanto el excedente del consumidor y el excedente del productor. Pero una pregunta se abre aquí. ¿Qué pasaría si hubiera un límite a la compra, o mejor dicho, si existiera un impuesto a la cantidad? Vamos a ver qué ocurre. Muy bien. Supongamos que la autoridad, una autoridad, impone un impuesto a la cantidad. Es decir, va a poner un límite a la cantidad. Es decir, vamos a decir que ese límite está dado por esto. Aquí. Dice, esto es lo que se va a comprar la autoridad. Es decir, hay un límite a esa cantidad y hay un impuesto a esa cantidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A esta cantidad de equilibrio, ya no va a pagar el consumidor el precio P asterisco, sino va a pagar un precio más alto. Es decir, PC. Vamos a decir, PC es el precio que paga el consumidor por esta cantidad del bien. Es lo que está pagando. Pero por esta cantidad, lo que está recibiendo el productor es este P sub P. Ya no está recibiendo el precio de equilibrio P asterisco, sino está recibiendo el precio PP. Es decir, ese es el precio que se paga y ese es el precio que reciben los productores. Obviamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que de todo este espacio que teníamos del excedente del consumidor se ha reducido a este triangulito más chiquito. Mientras que el excedente del productor, que era todo este triángulo, ahora se está dividiendo en este triangulito, quedando en este triangulito también igual de chiquito. Y vemos que los espacios
del excedente del consumidor y del excedente del productor han quedado divididos en 4 partes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos 2 espacios. ¿Sí? Primero, lo que se le llama el excedente o la pérdida temporal del excedente del consumidor, que es el área A. ¿Sí? Que como vemos es un pequeño cuadrado, un pequeño rectángulo, dependiendo de lo que ocurra. Mientras que B es la pérdida temporal del excedente del productor. La pérdida temporal del excedente del consumidor se calcula igual el precio que paga el consumidor menos el precio de equilibrio antes del impuesto por la cantidad que se está pagando, que se está comprando, que es el Y asterisco menos T. Mientras que la pérdida temporal del excedente del productor es el precio de equilibrio antes del impuesto menos el precio que está recibiendo el productor por la cantidad que está vendiendo. ¿Por qué son temporales? Estas pérdidas son temporales. Porque obviamente esta recaudación A más B es el impuesto recaudado, el mismo que los tanto consumidores como productores pueden recuperar. ¿Cómo lo pueden recuperar? Pues a través de infraestructura, o sea, todo lo que hace la autoridad o la razón por la que haga la autoridad para imponer este impuesto. Pero hay una pérdida irrecuperable por este impuesto, que son los espacios C y D. El espacio, ¿por qué son irrecuperables? Porque jamás lo vuelven a ver. El tamaño del impuesto, el tamaño del impuesto recibido por la autoridad es la suma de los 4 espacios, A más B más C más D. Pero lo que pueden llegar a ver los consumidores y lo que pueden llegar a ver los productores son los espacios A y B. Más nunca los consumidores van a ver el espacio C, ni los productores el espacio D. Por eso es que se les llama pérdida irrecuperable. Jamás lo van a ver. Después del impuesto, el C es un espacio que jamás va a ver el consumidor. Y D también es un espacio que jamás va a ver el productor. Y vean que seguimos con la fórmula del triangulito. ¿Sí? La pérdida irrecuperable del excedente del consumidor es lo mismo, la diferencia del precio que está pagando el consumidor menos el precio de equilibrio antes del impuesto por la diferencia que existe en la cantidad de equilibrio antes del impuesto y la cantidad comprada por el consumidor sobre 2, que sigue siendo la fórmula del triangulito. Mientras que la pérdida irrecuperable del excedente del productor es igual la diferencia del precio de equilibrio antes del impuesto por menos el precio que recibe el productor, por la diferencia que existe en la cantidad de equilibrio antes del impuesto menos la cantidad comprada, vendida por el productor.
Todo esto sobre 2. Igual la fórmula del triángulo. Vamos a ver un pequeño ejercicio en base al ejercicio que ya hemos visto. Vean el caso. Vamos a suponer que la autoridad limita la compra a 25 unidades del bien. En nuestro ejercicio teníamos una cantidad de equilibrio de 30. ¿Sí? Ahora se está limitando la compra o se está reduciendo la compra por este mandato de la autoridad en 5 unidades. En este caso, ya no se paga al precio de 40, sino que el consumidor está comprando al precio de 50. Y el productor, en lugar de recibir un precio de 40, está recibiendo un precio de 35. Vean que ahora ya se redujo en esta cantidad, 100 menos 50 por 25 sobre 2. Y en este caso es 35 menos 10 por 25 sobre 2 el excedente del productor. ¿Sí? Vean cómo ya se redujo esta cantidad. Pero vamos a calcular, y ahorita lo que nos interesa es calcular las áreas A, B, C y D. Es decir, las pérdidas temporales del consumidor y productor, respectivamente, y las pérdidas irrecuperables de los excedentes del consumidor y productor, respectivamente. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a calcular primero la pérdida temporal del excedente del consumidor. En este caso, 50 menos 40 por 25, lo cual nos da una cantidad de 250 unidades monetarias. Acuérdense que esta es la pérdida temporal del excedente del consumidor. Después vamos a calcular el espacio B, que es la pérdida temporal del excedente del productor. En este caso, 40 menos 35 por 25, que nos da la cantidad de 125 unidades monetarias. Después, el espacio C, que es la pérdida irrecuperable del excedente del consumidor. En este caso, nuevamente, 50 menos 40 por 30 menos 25. Esto sobre 2 porque es un área triangular. En este caso, 50 menos 40 es 10, 30 menos 25 es 5, 10 por 5, 50, entre 2, 25. Ven en este caso que la pérdida del excedente del consumidor, la pérdida total del excedente del consumidor, es decir, A más C, es sumar 250 más 25, que serían 275. Vamos a calcular el área D, que es la pérdida irrecuperable del excedente del productor. En este caso, 40 menos 35, que nos va a dar 5, por 30 menos 25, que también nos va a dar 5. 5 por 5, 25, entre 2, 12.5. Sumando el área B más D, 125 más 12.5 nos da 137.5 unidades monetarias de la pérdida del excedente del productor. Si calculamos el excedente del consumidor, podemos hacer una resta. Los 900 que teníamos inicialmente del excedente del consumidor, menos los 275, 250 más 25, y nos va a dar 625 unidades monetarias de excedente del consumidor, que es el nuevo excedente del consumidor después del impuesto. O podemos calcular 100 menos 50 por 25 sobre 2 y vamos a tener 625.
De igual forma, el nuevo excedente del productor son los 450 que se tenía inicialmente menos el área B más D, que nos va a dar los 450 menos 137.5 de sumar esto más esto, nos va a dar la cantidad de 312.5. O de igual forma, calculando 35 menos 10 por 25 sobre 2, nos va a dar la misma cantidad de 312.5 como el nuevo excedente del productor. Muy bien, espero que haya quedado entendido todos estos temas del excedente del consumidor y el excedente del productor. Continuamos. Muy bien. Vamos a ver, por último, dos conceptos. Uno, que es el de los precios máximos. Se le llama precio máximo porque es el límite más alto que impone por lo regular una autoridad pública a los productores. Por lo regular, este precio máximo está por abajo del precio de equilibrio. Muchas veces esto se hace o esto se busca para controlar la inflación. Por lo regular es lo que es la medida por la que se aplica. Obviamente, recientemente en México está la discusión sobre los precios máximos sobre el gas. ¿Por qué? Porque se han elevado demasiado en los últimos tiempos, en este segundo año de la pandemia. Por tanto, se ha impuesto un precio máximo al gas y ha tenido severas discusiones. Una de las discusiones es que esto provoca desabasto. ¿Por qué provoca desabasto? En primer lugar, porque al imponer un precio máximo por abajo de los precios de equilibrio, implicaría que aumentaría la demanda de ese bien, mientras que las empresas estarían disminuyendo su oferta. Eso es lo que estaría pasando. Y por eso es la discusión sobre eso, que por lo regular se genera desabasto. Aunque la finalidad es buena, de controlar la inflación, la discusión está en esto, en el desabasto. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda y disminuye la oferta. Por otro lado están los precios mínimos, que son los precios que ya sea alguna autoridad pública o incluso empresas imponen a los consumidores. En este caso, los precios mínimos están por encima, por lo regular, de los precios de equilibrio. ¿Esto qué genera? Que los precios de mínimos implican un aumento de la oferta, pero una disminución de la demanda. Por lo regular, los precios mínimos se aplican mucho en eventos deportivos. Aunque ahí sí sería bueno estudiar si esto de los eventos deportivos son un bien Gifford, ¿sí? Pero si no fuera un evento deportivo, si no estuviéramos hablando de un bien normal, de un bien ordinario, entonces aquí la pregunta es si esto funciona, porque por lo regular, si fuera de esta situación, o la aplicación de un precio mínimo implicaría una disminución de la demanda y un aumento de la oferta. Si estamos hablando de un bien normal y ordinario.
Si fuera un bien Giffen, pues no estaríamos hablando de esto. Muy bien. Excelente. Hasta aquí llegamos a nuestra clase. Para la última clase, ya nuestra última clase, vamos a ver los principios básicos del equilibrio general. Vamos a ver este tema en sus términos básicos. Y ya con eso estaríamos culminando nuestro curso de Microeconomía 1. Por lo mientras, con este tema me despido en esta semana, enviándoles un cordial saludo a todos ustedes. Nos vemos.